Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Comenzamos la tercera unidad referida al límite para funciones numéricas de una variable, bueno, se trata de un tema central del curso y que aparecerá en varias oportunidades ligado al concepto de continuidad, derivada, el concepto de integral, sucesiones, series. En este primer video hablaremos de la noción intuitiva de límite y su interpretación gráfica. Hablaremos sobre la simbología que se utiliza, que es una simbología muy compacta porque resume mucha información en poco lugar. Y luego expondremos la definición formal de límite que involucra la notación que se llama epsilon delta. Hagamos una revisión de lo que dicen los libros de la bibliografía que utilizamos. En primer lugar, el libro Cálculo de Lang. Verán que tiene un desarrollo diferente al que realizamos nosotros en el curso porque comienza con la noción de derivada y luego después sigue con la parte de límites. Introduce en la página 58 por primera vez la palabra límite sin haber dado ningún tipo de definición previa y luego en la página 63 hace una pequeña definición intuitiva de límite cuando la variable independiente tiende a cero y después desarrolla todo el libro con estas breves palabras, aunque después en el apéndice, más adelante, en la página 444, hace un desarrollo formal de la definición. En el libro Elemento de cálculo diferencial de Sadowski, de cálculo diferencial integral de Sadowski, comienza en la página 97, el capítulo 5, el primer párrafo hace la definición en palabras de lo que es el límite de una función, al igual que el Calculus de Spivak en la página 107, que también comienza con una definición en palabras, el primer párrafo de límite de una función. Leemos las definiciones para ver que son muy parecidas. En el caso de Sadowski, dice que una función igual a f de x tiende al límite L cuando x tiende al valor de a, coma, si el valor absoluto de la diferencia f de x menos L puede hacerse tan pequeño como se quiera en las proximidades del punto x igual a a, sin interesarnos lo que ocurre precisamente en el punto x igual a a. Comparamos con la definición de Spivak para ir desmenuzando. La función f de x tiende al límite L, la función y igual a f de x tiende al límite L. Cerca de a, dice el Spivak, cuando x tiende al valor de a. Aquí quizás no está claro, pero se refiere a que x tiene que estar cerca de a. ¿Qué tiene que pasar para que una función tienda al límite L cuando x tiende al valor de a? El valor absoluto de la diferencia f de x menos L puede hacerse tan pequeño como se quiera. El Spivak plantea si se puede hacer que f de x esté tan cerca como queramos de L. En las proximidades del punto x igual a a, haciendo que x esté suficientemente cerca de a. Y ambos aclaran,
sin interesarnos lo que ocurre precisamente en el punto x igual a, pero siendo distinto de a. Escribimos de forma resumida que el límite de la función f de x cuando x tiende a es igual a L. O sea que los valores de f de x deben estar cerca, tan cerca como querramos, del número L. Cuando hablamos de cerca, nos referimos a la distancia que en la recta real se calcula como eh, con el valor absoluto. La distancia del número f de x al número L se calcula como el valor absoluto de la diferencia. Por lo tanto, este número tiene que ser tan pequeño como uno quiera. Lo más pequeño posible que puede valer un valor lo consideramos 0, lo cual significaría que la función es exactamente igual al valor L para todos los valores de x que estemos tomando, y sería un caso muy particular porque significaría que la función es constante. Pero si aceptamos que los valores de f de x pueden variar, no deberían poder variar tanto distanciándose mucho de L. O sea, pueden variar, pero en un rango que no se alejen tanto. Y si consideramos una recta real, el número L ubicado en un lugar, hay como un rango máximo que le permitimos para no alejarse mucho, en donde los valores de f de x pueden caer. Ese rango máximo lo consideramos como si fuera un intervalo que es simétrico respecto del número L y que tiene algo así como un radio, ¿no? Una distancia desde el centro hasta el borde de la derecha y desde el centro hacia el borde de la izquierda, que es un número estrictamente positivo. Si fuera 0, imagínense que no habría conjunto, así que es un número estrictamente positivo y que marca entonces eh, los extremos del intervalo. El intervalo va desde L menos epsilon hasta L más epsilon. Y que, como dijimos antes, en términos de valor absoluto significa que la diferencia en valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Pero, siempre hay un pero, a nosotros no nos interesa que los valores de f de x caigan en este intervalo para cualquier valor de x. Nosotros estamos trabajando, o nos interesa en realidad, valores que estén cercanos al número a.
no necesitamos que sean valores lejanos, tienen que ser valores que estén cercanos al valor A. Si representamos otra recta real, en este caso para la variable independiente, en el que esté ubicado el número A, vamos a aclarar entonces que este es el codominio. Y aquí tenemos el dominio. Lo que nos interesa entonces es valores que estén cerca del valor de A. Y cuando hablamos de cerca, de nuevo, vamos a pensar que hay un intervalo simétrico respecto al número A, que tiene un cierto radio que es el que le marca la distancia máxima a la cual no podemos escapar de alejarnos del número A, y que esa distancia máxima está dada por un número delta, que es un número estrictamente positivo también, porque también si fuera 0 significaría que no habría intervalo. Entonces todos los valores de x están aquí adentro, no se pueden escapar. Pero agregándole ahora otra cosa que tiene que ver con lo que plantea la definición y con la idea de límite, en el que para poder calcular el límite nos interesan exclusivamente los valores que están cercanos a A, pero que no valen exactamente A. Eso recuerden que estaba dicho en las definiciones, que los números de x tenían que ser distintos de A, y así que para poder hacer una representación correcta vamos a borrar el número A, vamos a agregarle un agujerito. Acá hay un agujero, el número A no está, el número X se encuentra en esta parte. Y en términos de valor absoluto, lo que decimos es que la distancia de X a A es menor que delta, porque bueno, no se puede escapar hacia la derecha o hacia la izquierda, pero también tiene que ser estrictamente positiva para que sea distinto. Y entonces, para todos estos valores de x que se encuentren en este intervalo, debe cumplirse necesariamente que la diferencia de los valores de la función en esos valores de x menos LL sea menor que epsilon. Y ahora hay que tratar de explicar qué significa la palabra quiera en este contexto. O sea, nosotros queremos que la diferencia entre los valores de f de x y el número L sea pequeña, pero tan pequeña como querramos. Y eso tiene que ver con un juego que se establece entre el número epsilon y el número delta. Cualquier valor de epsilon que nosotros dispongamos o querramos que marque el tamaño del intervalo en el cual los valores de f de x caigan, o sea, cualquier valor de epsilon que a nosotros se nos antoje poner, mientras sea un número positivo, debería existir algún intervalo alrededor del número a de longitud o de radio delta, que nos garantice que todos los valores de x en ese intervalo, a diferencia del número a, vayan a parar al intervalo determinado por el epsilon. ¿Sí? En términos lógicos, uno lo que escribe es que para todo epsilon positivo tiene que existir un delta positivo tal que si la diferencia de x menos a
es menor que delta y mayor que 0, entonces la diferencia de f de x y L es menor que epsilon. Esta va a ser entonces nuestra definición formal de límite para una función numérica. Vamos a escribir la definición completa, incluyendo algunas aclaraciones. Vamos a decir entonces que si tenemos una función definida en algún conjunto que contiene al intervalo pinchado, un intervalo pinchado que comienza en C, termina en un D y no tiene el número A. ¿Qué quiere decir? Bueno, el dominio de la función puede tener cualquier forma, pero en algún lado tiene que estar el número A y algún intervalo que esté contenido dentro del dominio sin incluir necesariamente al número A. Este sector, que es el intervalo CD, al cual le extraigo, le saco el número A, es lo que se suele llamar intervalo pinchado. O intervalo reducido. Y bueno, para poder definir, para poder definir o tratar de armar la definición de límite, necesitamos entonces que la función esté definida en lugares próximos del número a la izquierda o a la derecha. Y bueno, eso no lo habíamos mencionado antes, lo hacemos ahora en la definición. Consideramos entonces un número real, L, y decimos que el límite de la función f de x cuando x tiende a es igual al número L, si y solo si para todo número positivo epsilon existe un número positivo delta, tal que si x dista de a lo sumo delta sin ser necesariamente el número A, entonces la distancia de f de x a L es menor que epsilon. Y bueno, y como observación, en general se dice que un límite de una función cuando x tiende a existe, si solo si hay un número L para el cual el límite de la función es igual a ese número L. Vamos a hacer ahora un ejemplo gráfico. En este caso tenemos la gráfica de una función que, bueno, tiene un tramo parabólico hasta el número 1. Para los x menores que 1, su gráfica es un tramo parabólico. Y en cambio, para los x mayores o iguales que 1, es una semirrecta. Esa va a ser nuestra función f. Y bueno, tenemos la chance de cambiar el número a, que bueno, lo vamos a dejar en 2. Nos interesa en este caso estudiar el límite de la función f de x cuando x se acerca a 2. Y bueno, también tenemos la chance de cambiar al número L y los parámetros epsilon y delta que nos interesan. Bueno, entonces
Nos preguntamos en este caso si el límite de la función cuando x tiende a 2 es igual a 1. Tenemos 1, que es nuestro límite, el valor L, candidato al límite, y el epsilon que me marca una franja vertical en el codominio en el cual deberían meterse los valores de la función. Tengo el número delta que me marca el ancho del intervalo en el dominio y que me muestra que sobre la gráfica de la función su imagen en azul en el eje vertical. Cuando achico, o sea, en este caso lo que veo es que hay valores de la función correspondientes a valores de x en este intervalo que están fuera del intervalo que a mí me interesaría. Si achico un poco el valor delta, veo que puedo lograr que todos los valores correspondientes a x a una distancia a lo sumo delta, su imagen, que son los puntos pintados en azul, caen dentro del intervalo que me garantiza la distancia de L a L menor que epsilon. Y eso lo puedo hacer incluso si propongo un epsilon más pequeño, vuelve a quedar en los varios puntos afuera, pero puedo conseguir un epsilon más pequeño que vuelva a quedar dentro. Y ese juego de epsilon y delta lo puedo garantizar sin mayores problemas, por más pequeño que sea el epsilon. Vamos a proponer un epsilon de 0,03. Puedo achicar el delta 0,01 y bueno, es un intervalo pequeño, pero la imagen de todos los puntos está completamente dentro del intervalo de tolerancia en el eje vertical. Entonces, gráficamente podemos afirmar que el límite de la función cuando x tiende a 2 vale 1. Veamos qué pasa en un ejemplo donde no hay límite. Por ejemplo, cuando a vale 1. Cuando a vale 1, lo que vemos es que en un intervalo alrededor de a hay tanto números que son menores que a como números que son mayores que a, y por lo tanto en la gráfica hay valores asignados correspondientes al tramo parabólico como al tramo rectilíneo, al segmento de la recta. Y si yo quisiera investigar si este límite existe, tendría que proponer un número L en el que el juego epsilon delta pueda funcionar. Probemos. Yo, por ejemplo, si propongo como límite el valor 2, que sería el valor que le corresponde a este tramo rectilíneo, estoy en problemas porque para este valor de epsilon, por ejemplo, 0,38, que me marca todos los puntos que están a distancia de 0,38 respecto del 2, puedo ver que por más pequeño que sea el delta, siempre hay valores que están a la izquierda del 1, cuya imagen se calcula respecto al tramo parabólico que está completamente fuera, su imagen completamente fuera del intervalo. No puedo hacer delta pequeño, por más pequeño que yo quiera hacerlo el delta,
es imposible que no haya puntos azules pintados en el eje vertical que estén afuera de este intervalo. Así que en este caso este límite no vale 2. No vale 2, el juego entre epsilon y delta no lo puedo terminar. Para este valor de epsilon no puedo encontrar ningún valor de delta que me garantice lo que necesito, que todos los puntos azules caigan en el intervalo. Podría, por ejemplo, también, a ver qué pasa si L valiera 1. Y bueno, pasa algo similar, pero en este caso con los puntos de la derecha. Por más pequeño que tome el delta, ahora es cierto que los valores de la izquierda sí logran estar dentro del intervalo de tolerancia, pero los valores de la derecha, su imagen, no. Y también tengo el mismo problema, por más pequeño que sea el número delta, hay puntos en el eje vertical pintados de azul afuera de ese intervalo. Y bueno, entonces tampoco valdría 1. Y bueno, probando, no sé si queda claro que no puedo encontrar ningún número del L que me garantice lo que necesito. Si L valdría 1,5, ya de hecho en los dos extremos, los dos bordes, tanto los valores de la derecha como los de la izquierda, me quedan fuera del intervalo eh, que necesito. Bueno, esta es un poco la primera clase respecto al límite, en la que presentamos la definición formal, luego de hacer su definición intuitiva y tratando de armarla con un ejemplo gráfico, una interpretación gráfica, y el énfasis en cuanto a la simbología de la notación de límites.